Bienvenidos a Cetocast. Aquí no enseñamos medicina. La vivimos, la pensamos y la cuestionamos. Hello, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a Cetocast, un espacio para escuchar, aprender y hablar sin miedo sobre la salud mental. Yo soy Arancha Gámez. Y yo, José Miguel Rodríguez. Y bueno, estamos muy felices nuevamente de reunirlos para el segundo episodio de este podcast que se está llevando a cabo por el Congreso de Salud Mental Comprender para Cuidar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema profundamente humano. Yo creo que es este acompañamiento psicológico, especialmente sobre todo aquí tenemos en procesos lo que es de duelo y adicciones y bueno, el cuidado emocional. Tenemos aquí un invitado con más de 15 años de experiencia clínica tratando familias y personas que están atravesando momentos difíciles. Es el psicólogo Adrián Izar Urbina. Él es licenciado en psicología por la Universidad Tangamanga de San Luis Potosí. Él ha trabajado en instituciones como Grupo Montefénix, Punto de Partida y ha colaborado en la Organización de Estados Americanos en la formación de consejeros en adicciones. Además está certificado en el tema de tanatología y cuidados paliativos por la UAM, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, en este caso de Iztapalapa. Exactamente, además de tener también estudios en todo el tema de adicciones. Es correcto. Muchas gracias. Okay. Bueno, Adrián, bienvenido a este Cetocast. Un gusto tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. No, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a empezar un poquito desde un poco lo esencial y queremos comenzar pues, ¿cómo describirías usted el rol de un psicólogo clínico en este acompañamiento más que nada? Pues obviamente sí, acompañamiento emocional a las personas. Mira, bien lo decía ahorita que estaba, en el episodio pasado que escuchaba al doctor Comas, hablar de la parte psiquiátrica de los trastornos de personalidad y cómo si hacemos un equipo es mucho mejor para el paciente en este caso. Ojo, no todas las personas que van a terapia necesitan ver a un psiquiatra. Asimismo, no todos los que van con un psiquiatra necesitan un proceso terapéutico, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros vemos un paciente, hacemos en 2-3 sesiones, ya sabemos algunas hipótesis y qué camino seguir con él o con ella. Muchas veces va a ser un camino largo porque están muy arraigadas o muy escondidas las verdaderas situaciones que llevan a la persona a buscar ayuda. Y el proceso se vuelve un poco más complejo. Y muchas veces únicamente lo que las personas necesitan es hablar con alguien. Y otras veces solamente un acompañamiento para pasar como un charco, claro, un mal momento. Y eso te lo va dando la experiencia y el medir al paciente. Se corta la terapia a la medida. Sí, totalmente. De hecho, pues sí sabemos que pues ahorita usted que nos comentaba enfrenta obviamente con adicciones, con pacientes que tienen adicciones, con además las familias. Entonces también, yo creo que eso, ¿verdad? Sí, además de duelos complicados. Para usted en todo el tema de, pues sí, como trabaja con personas con adicciones y estos duelos, ¿qué sería lo más importante que nos podría compartir en este tipo de acompañamientos? Mira, lo más importante en la práctica profesional es cuando una persona tiene un problema por consumo de sustancias, es que la persona, primero, se dé cuenta que lo tiene. Claro, la y en segundo lugar, que quiera trabajar en ello. Porque luego es muy triste que quien me contacte el 80% de las veces es la mamá, la hermana, la tía, nunca el paciente identificado. Es que yo quiero que usted hable con mi esposo para que ya no tome. Y luego llega el esposo y le digo, ya no tome. Ya señora, ya le dije. Sí, o sea, es un poquito sarcástico, pero así no funciona. Yo le digo al familiar que me contacta, puedo trabajar contigo, que eres quien está preocupado, porque el otro cuate o la otra persona, él está en su mundo. Entonces podemos hacer una intervención. Ese es otro tema muy interesante. Claro. Cuando se hace una intervención, en este caso de Vernon Johnson, que a ver si hay luego oportunidad de hablar de ella, la familia, de la mano de un especialista, le hace una intervención a su familiar. O sea, le cierra las puertas y las salidas para que no le quede otra más que aceptar la ayuda. Que muchas veces es un internamiento que puede ser de 2 semanas
puede ser de 3 meses, depende. Lamentablemente, y esto me van a ahorcar algunas personas que nos estén oyendo, la salud mental en el tema de adicciones en México está en manos de pseudo especialistas. Tan. Y por otro lado, Sí, yo creo que, Sí. híjole, sí, ciertamente si uno no está, pues obviamente que ahora sea al pendiente o tiene todos estos lineamientos, como decía también en el episodio pasado el doctor Coma, lo puedes tener en el papel escrito, puedes tener ahí las normas, los protocolos que se deben de seguir, pero a nosotros no nos va a servir de nada decir, pues ahí las tengo escritas, ¿qué tengo que hacer mi paciente? Pues ahí está. Si no sabemos cómo tener este acompañamiento, esta intervención, como lo menciona, yo creo que el dar herramientas, a veces tú puedes tenerlas, pero si no sabes cómo usarlas, no te sirven. Mira, lo más importante o lo más interesante de esto, y si vamos a hablar del programa, ay, se me fue el nombre, lo que vamos a Del tener en 2 meses. Del acompañamiento. Del acompañamiento. todo esto. Y las personas que están actualmente estudiando tanto medicina como psicología, es una de las ramas donde debe de haber más sensibilidad. Claro, más humanas. ¿Por más qué? humanos. Porque Sí, las sí. personas ponen en ti no solamente su salud física, sino su salud emocional. O sea, el médico se vuelve un ángel en las familias. Claro. No hay profesión más narcisista que el médico. O sea, el médico, no, en serio, es que el médico es el médico. O sea, el médico te viene a salvar la vida. Va a ser tu psicólogo. O sea, Tu el psicólogo, el médico. psiquiatra, El hombre. la gente hace lo que sea Que con me- tal de estar bien. Digo, Claro. te rompes un pie. Muchas veces no conoces al ortopedista hasta que va al otro día a revisarte. Ujú. ¿Sí? Porque viste al anestesiólogo cuando Claro. te metió. Sí, sí. Pero al psicólogo, al psiquiatra, lo ves. Claro. ¿Y qué necesitas? Que te genere confianza. Ujú. ¿Por qué? Porque le vas a hablar de cosas Muy íntimas. O muy, complicadas. muy íntimas. Claro. Que tal vez nunca le has dicho a nadie. Sí, Entonces, eres depositario de la vida emocional de una persona. Y también hay que estar muy al pendiente de la propia. claro, porque yo creo que, bueno, muchas veces se habla del hecho de que tú a veces puedes cargar con los problemas de los demás. Es por algo el lema del Congreso es comprender para cuidar. Comprender para Porque- cuidar. Exacto. Porque no es aprender, o no es, machetearte, es comprender, ponerte en los zapatos de las Sí, personas. porque- O sea, de entender sus problemas, ¿no? A final de cuentas, tú como persona, como profesional de la salud mental, estás entrenado pues para que las cosas que pasan en el consultorio se queden en el consultorio. Claro. Sin embargo, hay muchos pacientes con los que creas un vínculo, aunque no quieras, eres humano. Claro, Ujú. obviamente te marcan más que nada es justo esto, el acompañar desde la escucha y sobre todo aquí la empatía, ¿no? La empatía. Ahí, Esa es yo una creo que la palabra. palabra es la empatía. en Si no eres todo esto. empático, dedícate a otra cosa. Sí. Porque no vas a poder. Y lo más importante que yo les diría a los futuros terapeutas y psicólogos es, ojo, tu proceso no lo puedes soltar y aparte necesitas una supervisión de casos. Claro. Tus casos que estás viendo es importante que los veas con otra persona para que te dé su punto de vista también profesional Claro. y puedas ayudar en realidad a las personas. Claro. Sí. Y por otro lado, o sea, ya nos contó más o menos cómo es el acompañamiento con las personas que tienen la adicción o están en Ujú. un duelo. ¿Cómo sería el acompañamiento, pero ahora del otro lado de la moneda, en cuanto a los familiares? Hay una película que, vaya, me gustó mucho, no recuerdo el título, pero se trataba de un padre que está ayudando a su hijo en cuanto a las adicciones. Es relativamente reciente, pero... Beautiful Boy. Esa mera. Exacto. Y vemos a lo largo de la película cómo el papá, vaya, es hasta desgastante para el papá el cómo el hijo recae y recae y recae y recae una y otra vez. ¿Cómo es el acompañamiento? Pues sí, o sea, del otro lado de la moneda. Es que es hasta si es desgastante para quien está viendo la película. Ujú. Ahora imagínate para el papá. Lo que me Claro. encanta de esa película es cómo el papá tiene que tener un cambio de cómo ve la enfermedad de la adicción. No, y hasta la prueba, ¿no? En Cuando, algún punto de claro, la película. cuando dice, claro, no es que no quiera, es que no puede. Y cuando el hijo le dice, papá, es que mi vida era gris y la droga le daba colores. ¿Cómo luchas contra eso? Claro. Claro. Ajá. Ajá. Y el papá entendió perfectamente, porque al último el hijo, creo que en la última escena están como en un
receso en un centro de rehabilitación. Ajá, y y, se el, abraza. y el papá entiende Sí, sí, que sí. esto va a ser así. Miren, yo tengo pacientes a los que les digo a las familias, esto no les va a gustar y va a ser algo difícil, pero lo que podemos hacer con tu familiar que ya tiene un problema de consumo de sustancias muy grave es que esté internado en un centro de rehabilitación. No tiene por qué ser uno carísimo, sino hay unos muy buenos que las personas lo hacen de buena voluntad y son buenos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que esté 6 meses. Va a salir. No sabemos si va a durar 1 o 2 meses sin consumir. Al tercer mes vuelve a consumir. Lo vas a volver a meter. 6 meses. ¿Por qué? Porque ya también su deterioro cognitivo, su deterioro mental es tan severo que ya no se alcanza a dar cuenta del problema que tiene y va a estar recayendo cada cierto tiempo. Entonces, está cuidado que le tengan su comida 6 meses. Sale, va a trabajar, va a intentar hacer muchas cosas, pero no va a poder. Al tercer mes va a volver a consumir y lo vamos a meter. Si lo entendemos, vamos a ser más felices todos. Sí, claro, porque si no, esto ya, como lo dices, se vuelve una rutina, se vuelve un ciclo de nunca acabar. O que la familia quiera que su paciente, a veces con esquizofrenia, Quiero volver a la normalidad. quiera volver a la normalidad, Sí. no se puede. No, claro que no. No, Y y la lo que- cuestión es que muchas veces se frustra la familia, ¿no? Se frustra Como la que familia. piensan que ya es un avance, y es, o sea, pues sí, recae y es frustrante para ellos y llega un punto en el que pues ya se deslindan ellos. Es por eso que el tema de las adicciones es un tema doméstico, es un tema familiar, no es un tema de salud pública. ¿Sí? Uy, cuando los políticos meten la mano en el tema de las adicciones es para cumplir normas. Claro. O sea, yo, en serio, más que encantado de poder colaborar, pero como no es algo que se vea para mañana, es apostar a años, Sí. Claro. con la prevención, lo que hablaba en el episodio anterior, no les es económicamente, Rentable. políticamente Sí. tan rentable. Total. Entonces, esto se trabaja con la familia. Claro. Si yo quiero que una persona deje de consumir, tengo que trabajar la parte sistémica con toda la familia De y ver raíz. qué le das tú y qué le das tú a esta persona que está consumiendo para que esté consumiendo. Yo no le doy nada, Adrián, no, pero cuando llega a la casa está el cuarto, no, está la cama, está la comida, porque él te dice que no va a volver a consumir y tú lo crees de corazón y él también lo cree de corazón, pero lo que no saben es que los circuitos de recompensa del cerebro, cuando comienzan a encenderse, cuando hay algo de estrés, tu cerebro sabe en automático que un shot, una línea, un toque o un trago te van a Te va a alivianar. aliviar, claro. Y lo haces en automático. Sí, no, yo creo que sí, lo de las adicciones, bueno, yo había escuchado justamente eso, lo que decían, de que las familias, obviamente es un desgaste o hasta uno a veces se culpa, llega el punto en el que la mamá dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué mi hijo está así? ¿O por qué mi familiar está así? O así. Y empieza esta culpa también que también los invade y aquí ya llegamos a un punto en el que él ya también se vuelve un paciente psiquiátrico, ya tienes un familiar también con depresión, que se culpa. Híjole, yo creo que sí, este círculo es algo, pues sí, muy complicado, yo creo. De Algo, acompañar. fíjate, dentro de la literatura de Alcohólicos Anónimos, que es, la literatura es perfecta, lamentablemente las personas y los grupos no. Dice la literatura, cuando una persona tiene cáncer, la familia está ahí. Sí. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Pero cuando una persona tiene una adicción o trastorno por consumo de sustancias ya severo, nadie quiere saber de él. Bueno, yo lo entiendo, ni siquiera los hospitales públicos. Sí, Porque no, dicen, le va a ya. quitar una cama a alguien que sí lo necesita. Ajá. Espérate, que este también lo necesita. Claro. Pero no lo comprendemos porque lo vemos como si fuera una falta moral. Sí, eso yo creo que justo ese tema está muy amplio de hablar porque justo uno empieza incluso a discriminarlos. Y a Claro. A quitarles este tacharlos, a hacer estigma estigmas. de que si llega uno al hospital llegan los que a lo mejor vienen pues con exceso de alcohol en el sistema y dices, no, ni le des camilla, déjalo ahí en una silla y nada más ponle el suero y ya. Ponle el suero. O sea, ya estás Que se lo lleven a discriminando anexar. la persona. Sí, claro, o sea, totalmente empieza a discriminar a la persona y digo, hay que recordar esto, hay que ser empáticos y hay que recordar que también son humanos. Y hablándole a los estudiantes de la universidad acerca de lo que se van a topar cuando salgan de su carrera, yo creo que el 80% de los pacientes que lleguen al consultorio, sobre todo de los psicólogos, van a tener un problema con consumo de alguna Sí, una sustancia. patología dual ya. Es una patología dual o comorbilidad, cualquiera de los dos. Sí. ¿No? Y como comentó, es algo, o sea, que llegó para quedarse, o sea,
no se cura. Vaya. O sea, que siempre, como dice... Se puede controlar, pero no se cura. Exacto, no desaparece. O sea, como que también siento que es algo importante para el acompañamiento de la familia, como que hacerles ver un poquito ese lado. O sea, que no es como que lo internan 6 meses y ya. Creen que ya salió del centro y que ya viene curado. También tenemos que ver que hay niveles en el consumo de sustancias. Claro. Va a haber personas que estén pasando por una crisis existencial y eso los esté llevando a consumir de una manera para paliar el dolor que están sintiendo, Claro, y que no son adictos. Pero ya lo estigmatizas como adicto, lo mandas a grupo, le dices que es un adicto de verdad, le dices todo, entonces te lo crees y eso es muy feo. Sí, pues las etiquetas yo creo que es de lo peor que a uno se le pueden dar. Y los absolutos no funcionan. No, y yo creo que también lo que mencionaba de, por ejemplo, estos grupos de Alcohólicos Anónimos o este libro. Bueno, yo el libro he tenido la oportunidad un poco de leer los pasos y así, pero también me he dado cuenta o he podido observar los diferentes de que es que el padrino no sé qué, y ves el trato que se les da y dices, a ver, ¿cómo? O sea, sí es algo muy difícil, yo creo, y hasta incluso yo creo que para, como decíamos ahorita, del acompañamiento, volvimos a lo mismo, la política, estos grupos no creo que sean como mucho apoyo, se va a escuchar mal que lo digamos, pero a veces creo que hasta pueden ser contra. Son un excelente apoyo cuando el grupo cumple la función. El grupo cumple una función de dar contención, un lugar donde la persona va y hace una catarsis, que es el hablar de su día a día, de cómo lo está llevando. Pero si va de la mano de un acompañamiento psiquiátrico y psicológico, esto se vuelve terapéutico, porque entonces ya vas a hablar de cómo vas evolucionando. Lamentablemente, en muchísimos grupos están peleados, se vuelven sectarios y están peleados con que las personas tomen medicamentos, como decía el doctor el episodio pasado. Las benzodiazepinas ya no se utilizan tanto. Ya los medicamentos para tratar trastornos por consumo de sustancias, depresión y ansiedad ya son muchos sin receta. O sea, ya no son adictivos, ¿sí? Porque cuando un médico receta un antidepresivo, te dice, va a tardar hasta 3 o 4 semanas en hacer efecto y te vas a sentir peor. Entonces, es todo un tema, pero si lo vemos con empatía, Arantxa, como dijiste hace un momento, y trabajamos de la mano la parte médico-psiquiatra, la parte terapéutica y la parte de los grupos de ayuda mutua o autoayuda, la vida del paciente que tiene un trastorno por consumo de sustancias va a ser más llevadera, a tal grado de que el día de mañana ya no lo va a ocupar o se va a dar cuenta de que no era un adicto como le habían dicho. Claro. Simplemente estaba pasando por un episodio y bueno, ya tomará la decisión de seguir con una vida limpia o volver a consumir, y eso ya tampoco está en nuestras manos. Y respecto a este tema de adicción y bueno, también de duelos complicados, tomando un poquito el tema del episodio pasado, de cuándo pedir ayuda, o sea, sin tener que tocar fondo. En este caso, ¿cómo se me ocurre a lo mejor una persona que a lo mejor semanalmente consume marihuana y lo empieza a aumentar el consumo y de repente brinca a lo mejor alguna otra droga? ¿Cómo se podría dar cuenta o qué patrones podría reconocer para decir esto ya es un problema? Mira, quitando un poco el tema del consumo de sustancias y yéndonos a lo general, cuando una persona busca ayuda, cuando ya algún área de tu vida ya no está funcionando, ya está alterada. Puede ser por el consumo de alguna sustancia o por alguna situación. Claro. ¿Sí? Vamos a suponer, ¿sabes qué? Tengo una relación de pareja y llevo ya un mes tropezándome con lo mismo, batallando, no sé cómo comunicarme, me siento aislado, me siento no comprendido. Bueno, a ver, vamos a echarle una revisadita a ver cómo están las cosas. ¿Sabes qué? Tengo ya un mes que no duermo bien, tengo cefalea, tengo dolor de cabeza, me siento mal, tengo problemas intestinales, tengo constipación, tengo diarrea. Híjole, a ver, también voy a darme una vueltecita con el doctor a ver qué tengo. Sí, ¿sabes qué? Se murió un ser querido y tengo 2 meses con el llanto. A ver, esto ya puede ser un duelo patológico. Vamos a ver qué sigue. Entonces, hay que acercarnos con un especialista en salud mental cuando sintamos
que nuestra vida ya no es como era. Ujú. La salud mental se podría reducir a la capacidad que tienen las personas de sobrellevar los problemas cotidianos, Ujú. que son los de todos los Las días. situaciones de día a Los día. que te genera. ¿Tienes hijos? Sí, Ajá. la colegiatura. ¿No tienes hijos? La soltería. Los exámenes. Los en el caso de exámenes, estudiantes. exactamente. Oye, que se viene la época de diciembre y estoy triste porque se murió un familiar. Ok, eso nos pasa a todos, pero la gran mayoría de la gente tiene las herramientas para sortearlas. Claro. Claro. Pero cuando ya se te sale de las manos algo que ya te está como si fuera, como si trajeras una piedrita en el zapato, hay que ir Sí. a que te digan cómo estás. Y no siempre quiere decir que estés loco. No. Y no siempre quiere decir que vayas a necesitar medicamento toda la vida. Y no siempre vas a necesitar estar en terapia. Porque el chiste de la terapia es que te des cuenta de lo que no ves Ujú. para que lo veas por ti. Y lo aceptes. Yo les digo muchas veces a mis pacientes, si yo te jalo o te empujo para que hagas lo que yo veo, para que hagas lo que yo veo que necesitas hacer, no te va a funcionar. No. Yo como terapeuta traigo una lámpara y le hago, ahí está, ahí dale. Sí. Ahora sí que O se sea, va. ilumina el camino. Iluminas el camino. Y va hacia dónde Ajá. quiere que vaya. Y dices, ojalá y lo vea, ojalá y lo vea. Ajá. Hay veces que sí hay que decirle al paciente qué hacer, porque dices tú, o qué no hacer. Pero la verdadera terapia es cuando despiertas en el paciente la conciencia y dice, huevo, Simón. Esto Cuando era tienes lo un que issue, tenía que hacer. yes. Ahí dijiste, tú como terapeuta dices, yes, Ya la hice. ya la hice. O sea, el primer punto clave es si algún paciente deja de tener o hacer sus actividades diarias. O sea, como que deje cuando ir una al persona- colegio, sí. que deje ir a Así trabajar, fue su situación. abandone hobbies y amigos. Una mamá que sea la más activa del mundo para llevarse a los niños. Se va a llevar a los niños a la escuela y de ahí se va al yoga, que pilates. sí. Pero ¿qué crees? De repente Ujú, ya no le dan ganas de ir. Va y lleva a los niños y se regresa a la casa y se duerme. ujú. Tal vez alguien se dé cuenta, pero cuando ella se da cuenta, ok, a ver. Sin algo aparentemente justificable, Ujú. dices, oye, ¿Qué está algo está sucediendo? pasando. Entonces Sí, sí. hay que ver qué está pasando. Sí, incluso acá, bueno, acá más que nada también estudiantes, uno también se da cuenta en semana de exámenes cuando de la nada lo ves, todo apagado. Aquí, y entras en semana de exámenes y ves a todos así, En histeria. en No, histeria. pero o sobre luego todo a ves- mitad del semestre, cuando Sí. ya todo el mundo tiene el famoso burnout, No, el, que, bo- ya- que ese es un tema... el burnout es un tema bien cañón. Sí, Sí, sí. no, Y aquí, súper común. híjole, se puede ver en estudiantes, aquí lo puedes ver luego y te puedes dar cuenta de cómo un estudiante a lo mejor la está sufriendo. A uno le fue bien, al que le fue bien, Y lo otros vas a ver bien feliz. que les vale 3 Y otro cacahuates. que Ajá. ni siquiera entró y le fue bien. O sea, ahora sí que hay de todo, ¿verdad? Y sí, justo. Entonces yo creo que uno de los puntos claves de toda esta charla es esto, cuando nosotros identifiquemos que algo que antes hacíamos ya no lo hacemos, hay que poner atención. Hay que ¿Por poner qué? atención. Y algo muy importante que también me vi en lo que me enviaron. ¿Por qué la gente no busca ayuda? Ujú, Por el estigma. Primero que todo por el estigma. sí. 2, por el echaleganismo. Ah, claro. Uh, Pues échale ganas. Y el machismo mexicano sí. no nos permite, sobre todo personas de mi generación, mostrar debilidad al pedir ayuda. Es por eso que era más común que las mujeres fueran al psicólogo. Antes de que hubiera psicólogos, El de los mis histéricos. queridos doctores, La jovenazos, histeria. estaban los padres. La gente iba con el padre y o sea, el padre tenía la función de escuchar y de orientar Ujú. a las personas. Pero ahora no veo el por qué, el por qué tener que sufrir, porque se sufre. Ujú. Cuando tienes un padecimiento mental o un padecimiento emocional, se sufre y se Claro. sufre en silencio por el echaleganismo. Y otra cosa que es sumamente importante, lamentablemente la salud mental es un lujo, Eso sí. porque no está dentro del cuadro de los insabis y los bienestares y todo Sí, lo demás. de la cartilla. ahí. Cuando nos ahorraríamos, señores gobernantes, millones de pesos en medicamentos psiquiátricos, Sí, si de primer contacto tuviéramos una línea. terapia psicológica para todas las personas previas a una consulta con el médico general, pase con el psicólogo. Újule, creo que el triage resolveríamos la sería un vida. 60%. Sí, yo creo que ahora ya sería muy buena idea de implementar un triage, un poco de ver cómo está la salud mental,
Porque hasta a veces pasa, bueno, acá pasa mucho de que lees una patología o algo y viene esto que se llama la hipocondriaca. Y uno ya, tengo todas las enfermedades del mundo. Y ahí a lo mejor ya me pongo a ver un poco hablando de mi salud mental y digo, no, a ver, por ahí no, güey. Y luego el doctor ChatGPT, que antes era San Google. Oh, no. Me resuelve la vida. Claro, y te avienta lo peor de lo peor de lo peor. Sí, o sea, me salió algo aquí. No, tienes cáncer de piel. ¿Y tú? ¿Cómo Sí, que tengo ¿cómo? cáncer de Ajá. piel? ¿En qué momento? Igual también le pongo estoy triste y ya te pone, es que tienes depresión. Y tú, Sí, Mira. no, te avienta una respuesta Algo- autodiagnóstico. elaboradísima. Algo que yo hago, y sí soy bastante como drástico en eso, es cuando veo a una familia por un problema de consumo de sustancias, lo cito a la siguiente semana y dicen, oye, es que vimos en internet esto y esto, y luego me dijeron y nos dijeron, les dije, No, miren, la comadre. miren, La háganle, comadre, yo la lo que les digo comadre es, es la mejor si amiga ya no de quieres todos. venir, ya no vengan conmigo, pero háganle caso nada más a uno, porque el andar agarrando de todos lados Ujú. no les va a funcionar. no. No, al contrario, como que pues mezclas todo y revuelve acabas más. haciendo, te revuelven manos. Te revuelven más. Tengo pacientes que me dicen, es que veo contigo y también voy a ver a otro. Le dije, no, quédate con él o quédate conmigo, Sí. Claro. pero no No es que mezcles. para complementar, le dije, es como el que se pesa en 2 básculas, pone un pie en cada báscula, Sí. 40 kilos ya la fregué. Ya estoy bien. Dos No, son porque mejor que justo, una. o sea, pues son otras ramas psicológicas, ¿no? Y aparte, otras no te escuelas. vas tú, de manera inconsciente, te vas a quedar con el que más te convenga. Sí, con el que te dice lo que tú quieres Es escuchar. correcto. Justamente lo que quieres escuchar, diste en el clavo. Totalmente, yo creo que es eso. Y híjole, sí es cierto de todo esto de que uno busca lo que más nos conviene. Entonces a veces nos gusta más lo que ChatGPT nos dice. Claro. Y bueno, que este tipo de acompañamiento. repitiendo un poquito la pregunta que le hicimos al doctor Comas, Ujú. así como, ¿qué le diría a un paciente, el doctor, en el caso del doctor Comas, qué le diría a un paciente para empezar a ir al psiquiatra? ¿Usted qué le diría a un paciente para que comience a ir al psicólogo? Yo le diría a una persona para que comience a ir al psicólogo, si sientes que en tu vida algo no embona, te sientes a disgusto por algo, échate una vuelta. Mira, venir a terapia no te vuelve paciente como meterte un gallinero no te vuelve gallina. Sí, o sea, date una vueltecita. Una platicada. Porque tal vez no traigas nada, traigas una angustia propia. Pasa mucho con los papás de adolescentes, ahora que andan en conferencias en las secundarias. O sea, cuando tu hijo está creciendo, cuando entra esa etapa del de que te tuerce la jeta y te voltean los La edad ojos. de la choca. Exacto, que ya no se quiere poner la playera de Barbie que le compraste porque te gustaba a ti. Las mamás sufren, sobre todo las mamás. Entonces no es que tengas que ir a terapia, pero sí a un lugar con un especialista en adolescentes para que te diga, tranquila, mira, y te falta esto y esto y esto y esto y esto. O sea, es un acompañamiento Apenas más está que una empezando. terapia. Bueno, ya Sí, para, no. antes de despedirnos, usted, así como último mensaje, ¿qué le diría o ¿Qué quiere dejar de ¿Qué quiere dejar? tarea o de, ahora sí que como conclusión de todo lo que nos contó y tarea para las personas que estén escuchando esto, que se les quede muy grabado? Primero, que la salud mental es muy importante. La salud mental es más importante que la salud física, porque la salud mental manda. Sí, Va a acá mandar arriba, lo miren. demás. Ujú. ¿Sí? Y eso es para el público en general. Y para los estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc que estén en medicina, en psicología, en trabajo social, en todo lo que tenga que ver con ciencias de la salud, que se den cuenta que van a tener en sus manos la felicidad de O tristeza. muchas personas. Entonces hay que tener mucho tacto y sobre todo hay que tener nosotros como profesionales de la salud mental tratamiento también. Hay que estar al pendiente de cómo estamos. Ujú. Se vale también decir, señores, voy a cancelar 15 días mis sesiones porque me estoy en un retiro, porque no estoy bien. ¿Sí? Entonces, la gente piensa, ¿eres psicólogo? ¿Por qué te vas a implantar pelo? ¿Eres psicólogo? ¿Por qué fuiste con el cirujano? Oye, pues soy ser humano también. Claro. Y aparte estudié psicología para entenderme yo, es lo que la gente no sabe. Sí, o luego te dicen de que no, lee tus apuntes. Échate, Y tú, no. échate un clavado a los apuntes. Sí, sí, Y tú, no, Pero- no. Pero es una profesión que te deja también muchísimas satisfacciones. Claro.
¿sí? Que es muy satisfactorio cuando alguien te da las gracias y dices, cambié una vida, toqué una vida, fui un instrumento de Dios para que algo o alguien esté mejor. Esto ya está del otro lado. Sí, No, y quedarnos yo creo que con bien puntual que pedir ayuda, pedir apoyo, no te hace menos fuerte, sino al contrario, yo creo que demuestras que quieres sanar. Estás dispuesto a sanar. Entonces, Estás pues, dispuesto. hay que quedarnos con eso, el que todos los consejos que nos dio ahorita el psicólogo aquí, el hecho de que hay que sanar, hay que estar dispuestos a sanar, hay que aceptar si llegamos a tener un problema. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente a Adrián por esta conversación, pues más que nada tan honesta, tan abierta esta charla, y que esperemos que todos la disfruten así como nosotros la disfrutamos. Y pues nada, muchísimas gracias por venir. Gracias, Arantxa, gracias. Muchas gracias. Y Muy amable. muchas gracias por escucharnos, y pues nos vemos hasta el siguiente episodio. Entonces, bueno, Hasta hasta pronto. pronto. Chao. Muchas gracias. ¡Ánimo! Bienvenidos a Cetocast. Aquí no enseñamos medicina La vivimos, la pensamos y la cuestionamos.